Bueno, la columna de hoy se titula si es ver para creer o es creer para ver. Todos observamos la realidad de una manera distinta, ¿sí? Todos la vemos desde distintos ángulos. Y una de las cuestiones, uno de los postulados ontológicos es que no vemos las cosas como son, sino que las vemos de acuerdo a nuestra manera de observar y de interpretar las cosas. Hay una realidad allá afuera que nosotros observamos y que a nosotros nos parece que las vemos como son, pero en realidad las vemos prácticamente como nosotros Como somos. queremos que sea. Lo vemos a través de nuestro filtro, a través de nuestro observador. Una cuestión física que me gustaría remarcar es que nuestros sentidos nos engañan. Hay un alto porcentaje de cosas que pasan en la realidad y que nosotros, nuestros sentidos, no estamos capacitados para verlo. Concretamente te puedo hablar de la parte de la visión, que hay prácticamente un 8% del espectro visible que nosotros vemos. El Sí. otro 92% no lo vemos. Lo mismo nos pasa con los sonidos, lo mismo nos pasa con el sentido del tacto. Es decir, hay un alto porcentaje de lo que pasa allá afuera que queda por afuera de nuestros registros. Con lo cual, esto de que observamos solamente una parte es un primer sustento para darnos cuenta de que hay cosas que no vemos pero que existen. El segundo filtro que tenemos son nuestras creencias. A Es ver. decir, de ese 8% que percibimos, o de ese 8 o 10% que percibimos, nuestro cerebro deja pasar, nuestro cerebro filtra lo que está en concordancia con los modelos ya aprendidos. Hay una suposición que está en muchos libros y también está en muchos videos, que dice que cuando los colonizadores vinieron hacia estas tierras, los indios comunes no podían ver las carabelas, no las veían, porque no tenían conceptualizado el modelo de carabela, y que eran los chamanes los que tenían la posibilidad de ver cosas por fuera de la caja, por fuera del límite, los que de a poco empezaron a darle forma en la mentalidad de los indios a eso que se llamaba carabela y que empezaron a verlo. Nosotros no podemos observar cosas que no están dentro de nuestro modelo. Bien. Hay un primer filtro que es el físico, hay un segundo filtro que es el de nuestras creencias, en lo que nosotros creemos que es posible. No vemos lo que no creemos que es posible ver, ni escuchar, ni sentir. Un ovni, ponele. Un ovni, está. Si nosotros no creemos en los ovnis, posiblemente nos pasen los ovnis ahí enfrente y nosotros digas digamos que son estrellas. Claro. Y el tercer filtro son nuestros intereses. Vemos o escuchamos o sentimos cosas que nos interesan. El ejemplo de que cuando estamos interesados en cambiar el auto o estamos interesados en alguna otra cosa, identificamos automáticamente o el 307 o el Gol que estamos buscando y se nos aparecen como por arte de magia, se nos aparecen cosas, observamos cosas que de otra manera no aparecerían en nuestra retina. Nosotros conversamos, entablamos conversaciones, Sí. tenemos algunos códigos en función de lo que tenemos capacidad de observar, en función de que tenemos cosas comunes, conversamos sobre eso. Pero a la vez, observamos en función de lo que tenemos capacidad de conversar. Si yo converso con alguien, ¿sí?, que me plantea una cosa que está por fuera de mi caja, ¿sí?, de mi estructura mental, empiezo a conversar con eso y a lo mejor posiblemente empiece a observar a partir de ahora eso de lo que conversé en algún momento. Entonces, la doble vara de que converso sobre lo que observo, pero también muchas veces observo en función de lo que puedo conversar con otro. Los mentores, una conversación de coaching o lo que nos dice otra persona que conoce más sobre un tema, nos pueden servir como para empezar a conversar sobre cosas que están por fuera de nuestra caja. Helen Keller, que es una escritora ciega, que tiene una frase célebre que dice: hay una cosa mucho peor que no tener vista, y que es no tener visión. Y ella lo plantea en función de que puede ser que esto de no tener vista sea un condicionante para ella, pero digo, no tener visión, no empezar a creer que cosas que no están hoy pueden llegar a estar en mi vida, si yo no converso con eso, posiblemente no aparezcan nunca.
Mi visión es dónde quiero estar de acá a un tiempo, por más que físicamente los sentidos hoy por hoy no me lo muestren. Pero existe en un lugar potencial y digamos, ¿de qué manera yo empiezo a conversar con eso? Que si no conversara, no podría llegar nunca. Si yo no creo que es posible, ni siquiera me lo imagino. En esto de observar de manera distinta, muchas veces las discusiones que tenemos, las diferencias que tenemos, no están en función de los hechos, sino de la manera de observar y de interpretar que tenemos. A ver, vimos el mismo partido, lo interpretamos y posiblemente se entable una conversación y una discusión sobre eso. Y digo, no discutimos sobre el hecho es siempre el mismo. Discutimos sobre la interpretación que tenemos cada uno de ese hecho. Como emprendedores siempre tenemos la pregunta rondante de si eso es posible o no es posible para nosotros. Yo soy de la idea de que todos somos emprendedores en algunas áreas de nuestra vida. No hace falta hacer un negocio, no hace falta hacer un emprendimiento, sino que hablo de cualquier cosa que uno quiera emprender en la vida. Hay un libro que se llama El comienzo del infinito, donde hay un tipo que plantea que frente a esta pregunta de si es posible o no es posible, podemos enfocarlo desde dos lugares. El primero es de si físicamente es posible. Si físicamente es posible, con lo que tengo que empezar a conversar es qué conocimiento me falta a mí, qué habilidades, qué aptitudes, qué relaciones tengo que empezar a entablar para poder en algún momento llegar a la luna. ¿Para qué nos serviría ser conscientes del observador que estamos siendo? Recién traía esto de que no podemos conversar sobre lo que no podemos observar y tampoco podemos observar sobre lo que no podemos conversar. ¿Hasta dónde crecen los emprendedores? ¿Hasta dónde crecen las empresas? ¿Hasta dónde crecemos nosotros? Crecemos hasta el punto de lo que los líderes plantean. El techo lo plantean los líderes. El techo de lo que es posible o no es posible lo plantean los líderes. Y ustedes son líderes en distintas áreas de su vida. ¿Cuál es el techo para ustedes? Porque en función del techo que se pongan van a llegar a eso, si es que físicamente es posible. Y en esto del liderazgo y de lo que es posible, también hay que posicionarse en que hay líderes que son administradores, hay líderes que van resolviendo en función de lo que va apareciendo en el día a día. Y hay otros líderes que son visionarios. Hay otros líderes, y ahí me remito a lo que vos traías, que tienen un sueño y que son capaces de contagiar, de enrolar, de ilustrar el camino, algo así como mostrar la carabela a otros para que otros lo puedan ver. Pero lo primero que necesita tener el líder, es poder observar que hay otro escenario posible, que hay otra posibilidad para nuestra vida. Otra de las cosas que nos permite ser un observador distinto es poder hacer foco. Si yo soy un observador que hace foco en determinadas cosas, lo que traía el otro día con respecto a la productividad. A ver, me doy cuenta de que tengo que hacer acciones o que tengo que tomar acciones más relacionadas con cosas importantes en mi vida y no tanto con el tintineo, ¿sí? Bueno, puedo hacer foco en eso y mi vida va a empezar a cambiar, de empezar a observar que hay cosas más importantes que otras, que hay piedras más importantes que otras para llenar el jarrón que quiero llenar. Las personas tenemos una manera de ser particular que está formada precisamente por nuestra manera de observar, bien, por nuestras crianzas, por nuestras creencias, por nuestros intereses. Y el punto es que muchas veces terminamos convenciéndonos de que es la única manera posible de estar siendo. Yo soy de esta manera, lo que vine haciendo es lo que puedo hacer, y todo esto que fue pasando durante tanto tiempo que me lo fueron diciendo y que yo fui repitiendo, me lo termino creyendo. Como este disco rayado de que no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente capaz, no tengo recursos, no tengo la edad suficiente, no sé qué me gusta, no tengo un sueño. Digo, son cosas que podemos revisar, son cosas que podemos hasta incluso empezar a conversar con otro. Esto que traía de, conversar con una persona que tenga más experiencia, conversar con un coach que te puede asistir a hacerte preguntas que a lo mejor nunca te hiciste, para que empiecen a aparecer en tu conversación
cosas que a lo mejor nunca aparecieron. Claro. Y a partir de conversarlas, podés empezar a observarlas a partir de ahora y podés empezar a accionar para empezar a formarte una forma de estar siendo, una forma de ser, una manera de observar, una manera de accionar distinta que te permita lograr lo que hasta ahora en tu vida no quisiste o no pudiste o no supiste hacer.